Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy es jueves 14 de enero de 2022 y estas serán noticias y temas que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Siguieron a la Hora de la Verdad? Fuimos los primeros en decir que el gran problema económico de nuestro tiempo no es el coronavirus, no, es la inflación. La inflación desatada en los Estados Unidos, la más alta en 40 años. La inflación en los países de la OCDE, el 5,8%, la más alta en 25 años. La inflación en los países como Colombia. Ese es el gran problema económico de nuestro tiempo. No habrá temporada de toros este año en Bogotá por el coronavirus. Agitadores chilenos en Bogotá. Lo denuncia el señor ministro de Defensa. Los fiscales, y especialmente el fiscal general de la Nación, investiga los contratos en la Casa de Nariño. Recuerden ustedes que una alta funcionaria de la Casa de Nariño contrajo matrimonio con alguien con quien se dedicó a celebrar contratos y celebró contratos por cerca de 1.400 millones de pesos. La Casa de Nariño lo va a investigar. Cuarto pico por coronavirus en Bogotá y en otras ciudades del país. Cuarto pico. Ya empezó. Tengamos cuidado, cuidémonos por favor. Anthony Fauci, el gran especialista norteamericano en estas materias, dice que todo el mundo terminará por infectarse. Al ritmo que va el Omicron, todo el mundo terminará infectado. La verdad sobre lo que dijo Claudia López, no que venda su carro, sino que no compre otro carro. Y entonces, ¿qué va a pasar con la industria automotriz? ¿Qué va a pasar con la gente que necesita carro para sobrevivir? Del carro depende su trabajo. ¿Qué va a pasar? El gobierno debe reaccionar por ofensas de funcionario español contra Colombia, lo dice Marta Lucía Ramírez, vicepresidente y canciller. Juan Carlos Echeverri renuncia a precandidatura para la presidencia de la República. Aparecieron los tarjetones, ya los vimos. ¿Quién los entiende? ¿Quién va a poder votar y a votar válidamente? Los tarjetones son un verdadero desastre, resultado de otro desastre, que es la pugna política que está trabada. Los tarjetones la refleja. Gilinski es el segundo accionista de Nutresa. Las bolsas en pocos días determinarán a quienes le corresponden las acciones que salieron a venderse en la OPA y quién las va a recibir y en qué medida exacta. Respuesta de Saab, de los abogados de Saab, sobre los informes que presentó a el señor Villavicencio en Bogotá sobre la presencia de Piedad Córdoba, de Juan Manuel Santos y de Alex Saab en el Ecuador planeando negocios sucios con el dinero de los ecuatorianos para Venezuela y para Colombia. Por Selección Colombia se acabó el virus, el coronavirus. Habrá aforo completo para Barranquilla. Lleno el estadio de fútbol de Barranquilla. ¿Qué va a pasar después de esto? 40.000 personas gritando al unísono por la Selección Colombia. ¿Qué resultado tendrá para la salud de los colombianos?
Operación en el hígado de Iván Cepeda. Dicen que fue afortunada, hacemos votos porque lo haya sido. Lo que dijo sobre vacuna paciente entubado. Un paciente que era enemigo de la vacunación, que se había manifestado varias veces en contra de ella, le dio coronavirus, lo tuvieron que entubar, estuvo muchos días entubado y después ha dicho, por favor, vacúnense. Arrepentimiento tardío, pero arrepentimiento. El príncipe Andrés, despojado de sus títulos y patrocinios reales por las inconsecuencias de conducta del príncipe Andrés en el caso de Epstein. En los Estados Unidos habrá mascarillas gratuitas de alta calidad, KN95 y N95. También en los Estados Unidos denuncian el desbordamiento de la capacidad hospitalaria. Las cosas no vienen bien, definitivamente no. Y alguien dijo, alguien muy cercano a Fauci precisamente, que lo que está pasando es distinto a todo lo visto. Y hay problemas del personal médico. No hay médico suficiente para atender las emergencias que se presentan. Estas y otras noticias, estos y otros temas serán motivo de tratamiento en las próximas horas en la grata compañía de ustedes. Y estos son otros titulares en materia informativa para el día de hoy, doctor Fernando. Las FARC deberán indemnizar a Ingrid Betancourt con cerca de $36 millones por el secuestro del que fue víctima. Una demanda presentada en contra de las FARC por Lawrence Deloitte, el hijo de Ingrid Betancourt, quien cuenta con ciudadanía estadounidense, prosperó en el Tribunal del Distrito Medio de Pensilvania. El juez de dicho tribunal, Matthew Brand, ordenó a la guerrilla narcoterrorista de las FARC y a sus 14 cabecillas pagar la suma de $36 millones como una medida de resarcimiento por el secuestro de la política colombiana Ingrid Betancourt. De acuerdo con el hijo de Betancourt, su madre fue secuestrada para influir en la política estadounidense y colombiana, prevenir acciones militares, promover el tráfico de drogas e infligir terror a los estadounidenses. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, le recordó a los mandatarios regionales y locales que el retorno a las clases presenciales es un asunto de obligatoriedad. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró a medios nacionales que el retorno a la presencialidad de los colegios es una medida obligatoria y que ningún alcalde, gobernador o autoridad regional puede retrasarla. La alta funcionaria señaló que no hay oportunidad de tomar decisiones que vayan en contra de los niños, porque si se permiten fiestas, celebraciones y encuentros, es un contrasentido impedir el regreso de los menores a clases. No obstante, Angulo recordó que se deben seguir todos los protocolos de bioseguridad y que a pesar de que se retornará al 100% a la presencialidad, se puede tomar ayudas de contenidos, medios y guías para que los niños que deban guardar aislamiento pues se mantengan al día en sus clases. La ex senadora Piedad Córdoba anunció que interpondrá acciones legales en contra del diputado ecuatoriano Fernando Villavicencio. A través de un comunicado, Córdoba expresó que el informe que publicitan Duque y Villavicencio no corresponde a autoridad judicial ecuatoriana alguna, ni tampoco ha sido aprobado siquiera por el legislativo de ese país. Por su parte, el diputado ecuatoriano Fernando Villavicencio publicó en su cuenta de Twitter unos documentos de migración ecuatoriana, los cuales pondrían en evidencia el ingreso de Piedad Córdoba al Ecuador en el avión privado de Alex Saab. El Ministerio de Salud anuncia nuevos lineamientos para enfrentar el Omicron. El Ministerio de Salud comunicó cuáles serán los nuevos lineamientos para el uso de pruebas de COVID-19, los cuales empezarán a regir durante este mes de enero. La entidad señaló que las personas mayores de 60 años y menores de 3 años que tengan sospecha de haber contraído el virus de Wuhan deben guardar aislamiento obligatorio por 7 días, independientemente de que se hayan vacunado. En el caso de las personas menores de 60 años y sin comorbilidades, se dará la confirmación del caso por nexo epidemiológico. La prueba se realizará por orden médica y también deben guardar aislamiento por un periodo de 7 días. Se considerará que la persona está recuperada cuando tenga más de 24 horas sin fiebre.
El día de ayer se presentó un nuevo atraco masivo en la Bogotá cuidadora de la alcaldesa Claudia López. El hecho ocurrió en un restaurante de Chapinero. Allí llegaron 3 sujetos con armas de fuego y despojaron de sus objetos personales a los comensales. Según Daniel Franco, uno de los testigos del hecho, todas las personas que estaban ahí, inclusive un grupo de extranjeros, fueron encañonados y atracados a plena luz del día sin poder presentar ningún tipo de resistencia. En noticias de la pandemia, los casos nuevos de COVID-19 en Colombia se ubican por encima de los 30.000. El Ministerio de Salud reportó ayer un total de 30.283 casos nuevos de COVID-19, mientras que los fallecidos fueron 96. Durante la jornada de este jueves se procesaron 109.502 pruebas para detectar el virus. En este momento se registran 167.617 casos activos en el país, cifra que continúa aumentando. En noticias internacionales, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a favor de la vacunación contra el COVID-19. El expresidente estadounidense Donald Trump dio su aprobación a que las personas reciban dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 y le hizo una crítica a los políticos que no han revelado públicamente si se encuentran o no vacunados. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se pronunció en contra de la vacunación obligatoria contra el COVID-19. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos bloqueó el proyecto de ley propuesto por el gobierno de Joe Biden de obligar a las empresas con 100 o más trabajadores a implementar mandatos de vacunación contra el COVID-19 o solicitar pruebas rutinarias a trabajadores no vacunados. La Corte sí permitió que se exija la inoculación a los trabajadores de la salud de prestadores que reciben fondos gubernamentales. La corona británica anunció que el príncipe Andrés entregó sus títulos militares. El Palacio de Buckingham informó que el príncipe Andrés de Inglaterra entregó todos sus títulos militares después de que la justicia de los Estados Unidos confirmara y diera vía libre a la demanda interpuesta en su contra por tráfico y abuso sexual de menores por Virginia Giuffre, adolescente conseguida para él por su fallecido amigo Jeffrey Epstein. Un derrame de diésel causó un desastre ambiental en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos. Un oleoducto de los Estados Unidos generó filtraciones y ha derramado hasta el momento más de 300.000 galones de combustible diésel cerca de la ciudad de Nueva Orleans. El combustible contaminó 2 estanques de agua, causando la muerte de miles de peces y pájaros. Y es momento de los titulares en materia deportiva con la Tata Castro. Cancelada la visa de Novak Djokovic, nuevamente en Australia. Sí, además, faltando solo 2 días para el inicio del Abierto de Australia, nuevamente la participación de Novak Djokovic está en peligro, ya que hoy el ministro de Inmigración Alex Hawke canceló por segunda vez el visado del número 1 del mundo por motivos de salud y buen orden, sobre la base de que era de interés público hacerlo. Sin embargo, Djokovic continúa en libertad y fue citado en el Ministerio de Inmigración para dar su versión tras esta segunda retirada de su visado, y en las próximas horas podría ser trasladado a un hotel para inmigrantes. Athletic de Bilbao, finalista de la Supercopa de España. El Athletic de Bilbao, vigente campeón de esta Supercopa, remontó y venció 2-1 al Atlético de Madrid ayer jueves en el partido de semifinal que se jugó en el estadio King Fahd de Riad, donde jugará por el título el próximo domingo frente al Real Madrid. Napoli eliminado de la Copa de Italia y David Ospina salió lesionado. El Napoli perdió 5-2 en su casa ante la Fiorentina en la prórroga, que jugó con 9 hombres y quedó eliminado ayer jueves en los octavos de final de la Copa de Italia. El arquero colombiano David Ospina tuvo que ser reemplazado en la segunda parte por una molestia en su gemelo izquierdo, así lo anunció el club italiano en un comunicado oficial. Entre tanto, la Fiorentina en cuartos de final se enfrentará al Atalanta. Chicho Arango desconvocado para el partido amistoso de la Selección Colombia frente a Honduras.
El delantero fue el único caso positivo en las pruebas realizadas antes del vuelo a territorio estadounidense ayer. El próximo domingo, desde las 5:30 de la tarde, la Selección Colombia se medirá en partido amistoso a la Selección de Honduras como preparación para los partidos de eliminatorias ante Perú y Argentina. La DIMAYOR aprobó el calendario y formato para la Liga Femenina de 2022. La Liga Femenina iniciará el 20 de febrero y terminará el 5 de junio, un mes antes que inicie la Copa América que se llevará a cabo en nuestro país. Por primera vez se jugará en formato de todos contra todos en 17 fechas. Al igual que en el torneo masculino, los 8 primeros equipos clasifican a las finales, con la diferencia que no hay cuadrangulares sino playoff en los cuartos de final, semifinal y final, y cada club podrá inscribir 30 jugadores y 5 de ellas extranjeras. Y como siempre los invitamos a ustedes a sintonizar nuestra señal a través de los dispositivos móviles, en su tablet o en su smartphone. Usted puede descargar la aplicación TuneIn, ahí ustedes tienen La Hora de la Verdad en audio de alta calidad. También pueden sintonizarnos cómodamente a través de Facebook Live o a través de YouTube o en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Nos enlazamos con ustedes a través de la señal sonora de Radio Red de RCN. Nos sintonizan a través de 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Se enlaza también en Sincelejo, Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Nos encuentran en las plataformas de podcast, las más populares de todas, principalmente en Spotify y en Apple Podcast, donde están todo el contenido de nuestras emisiones, así como todas las entrevistas y tramos del programa. Y no olviden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad. Y con todos nos encanta estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad, o también nos pueden seguir en Instagram en @La Hora de la Verdad Oficial y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y de sus comentarios. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 18 minutos, que no se le haga tarde. Bienvenidos, esta es La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapuey, baja con la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha sale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café.
Lo seco es trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pipi sale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en los montones oigan este canto. Pues es la voz de uno de los grandes de la bachata y el merengue en el mundo. Él es Juan Luis Guerra, que doctor Fernando nos acompaña en esta mañana musical con la que empezamos la hora de la verdad, con este bellísimo tema, Ojalá que llueva café, de composición suya. Juan Luis Guerra Seijas, nacido en Santo Domingo el 7 de junio de 1957, cantautor, arreglista, músico, productor musical y empresario dominicano, quien ha vendido más de 30 millones de discos en su exitosa carrera musical. Pues con esta música empezamos nuestra mañana, aquí en la hora de la verdad, doctor Fernando. Córdoba, saludemos la mañana. Pues doctor Fernando, muy buenos días a usted, a los compañeros de la mesa y a los oyentes. Preocupantes, por decirlo menos, las declaraciones del gobierno de Rusia, que ayer advirtió que no descarta un despliegue militar en Cuba y Venezuela, en plena escalada de tensiones con Occidente por las últimas movilizaciones en torno a Ucrania y tras el envío de tropas a Kazajistán a raíz de las últimas protestas contra las autoridades. El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, se refirió a la presencia militar en América Latina en una entrevista con la cadena RTVI. Al respecto de la presencia en la región expresó: no quiero confirmar o descartar nada, declaró Ryabkov, quien insistió en que todo depende de los pasos que dé Estados Unidos. El viceministro defendió el derecho de Moscú a reaccionar ante hipotéticas provocaciones, si bien ha apostado igualmente a la diplomacia para resolver cualquier disputa con otros países, también con la administración que encabeza el presidente Joe Biden. En este momento el gobierno ruso ha reiterado su compromiso con Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que ha ayudado tanto en términos políticos como económicos en estos últimos años. Estas declaraciones de Rusia, que son de la mayor preocupación, se produjeron en el marco de una reunión en Viena del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, tercera y última secuencia de una intensa agenda diplomática para desactivar el riesgo del conflicto en Ucrania. Rusia ha dicho que no tiene intención de atacar a Ucrania, pero pide un tratado que prohíba cualquier expansión futura de la OTAN, el no despliegue de armamento ofensivo cerca de Rusia y la reducción drástica de la cooperación y las maniobras militares occidentales en Europa del Este. Pues bien, Estados Unidos y el Tratado del Atlántico Norte, OTAN, respondieron a la amenaza de Rusia de enviar tropas militares a Cuba y Venezuela como réplica a las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania. El primer actor internacional en pronunciarse fue la OTAN. El presidente del Comité Militar de esa alianza, el almirante Rolf Bauer, consideró: no es territorio de la OTAN Venezuela y Cuba, pero puedo imaginar que hay países aliados que están preocupados por tal posibilidad. Entre tanto, el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, de la Casa Blanca, el señor Jake Sullivan, fue breve al indicar: si Rusia llegara a avanzar en esa dirección, lideraríamos con ello de forma decisiva una acción. Pues muy bien, vamos a ver qué ocurre, pero muy complicado este asunto que se ve en el horizonte por cuenta de las amenazas que plantea Rusia de llevar militares a Cuba y Venezuela para poder defender sus posiciones en contra de los Estados Unidos por cuenta de lo que está pasando ahora mismo con Ucrania. Jair Peña, la noticia del día para usted. Buenos días, doctor Fernando, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia.
La Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueó el mandato de vacunación obligatoria para empresas con más de 100 empleados de la administración Biden. El tribunal de mayoría conservadora también definió que los trabajadores de dichas empresas no tendrán que someterse a pruebas periódicas contra el COVID-19. El Supremo americano consideró que la medida iba en contravía de la libertad de los trabajadores y que es una restricción inapropiada en la vida de los estadounidenses. Lo único que la Corte sí respaldó fue la vacunación obligatoria para las personas que trabajan en centros de salud financiados con recursos federales, que son más o menos unos 17 millones de empleados. La derrota de Biden en la Corte Suprema fue apabullante. Los 6 jueces conservadores votaron en contra de la vacunación obligatoria en empresas grandes y los 3 liberales respaldaron la medida. Los togados estimaron que el gobierno demócrata estaba ejerciendo un poder que el Congreso de los Estados Unidos no le había otorgado. Entre tanto, el presidente Joe Biden se mostró decepcionado por la decisión, dijo que su medida era de sentido común y que se basaba tanto en la ciencia como en la ley. Sin embargo, se mostró satisfecho de que se haya aprobado la vacunación obligatoria para médicos, enfermeras, auxiliares y demás personal del sistema de salud que recibe fondos federales. Pero ese no fue el único revés de Biden el día de ayer, sino que ayer varios miembros de la bancada demócrata se negaron a aprobar su proyecto de ley que buscaba que se permitiera aprobar leyes en el Senado por mayoría simple. Por ejemplo, la senadora demócrata Kyrsten Sinema recordó que son necesarios 60 votos de un total de 100 senadores, razón por la cual se debe contar con el respaldo de algunos senadores republicanos, por lo que apoyar ese cambio en la regla conocida como filibusterismo atizaría la división política de los Estados Unidos, de tal suerte que el mandatario norteamericano tuvo que salir a reconocer que no tiene mayorías para impulsar su agenda. Biden sigue cayendo en las encuestas de favorabilidad. En la última registró un apoyo de apenas el 33% de los estadounidenses y se estima que el Partido Republicano retome el control del Senado y de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término que se adelantarán el 8 de noviembre de este año. Tata Castro, su noticia para este 14 de enero del año 2022. Muy buenos días a todos. Atención, porque en materia deportiva hay noticia de última hora sobre lo que está sucediendo en Australia con el caso Novak Djokovic. El número 1 del mundo nuevamente tiene que presentarse ante la justicia australiana ya que fue cancelado su visado. El ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, tomó la decisión de cancelar el visado de Novak Djokovic por segunda vez, abro comillas, por motivos de salud y buen orden, sobre la base de que era de interés público hacerlo, aseguró el ministro. Así que peligra seriamente el Open de Australia para el tenista serbio. Djokovic aún sigue en libertad, aunque planean enviarlo nuevamente a un centro de detención de inmigrantes en las próximas horas. No son muchas las horas, como les digo, que le quedan al tenista libre. Se habla que en las próximas horas será detenido y enviado nuevamente a un hotel para inmigrantes, igual como sucedió cuando llegó a territorio australiano, donde estuvo encerrado en el Park Hotel. Esa detención se podría dar mañana a las 16 horas local. Estoy hablando 1:30 de la mañana de Colombia, en la madrugada de nosotros de mañana, si se decide deportarle. El abogado de Djokovic espera una resolución hoy mismo. Nick Wood, que es el abogado del serbio, reveló que su cliente espera que se tome la misma resolución que el pasado lunes y que se tome hoy mismo, cuando el juez Kelly ordenó a Australia la devolución del visado. Eso sucedió el pasado lunes y confían en lograr un recurso formal hoy mismo a las 9:45 de la mañana, hora de Colombia. Abro comillas, cada minuto que tenemos es extremadamente decisivo antes de que comience el torneo el lunes, aseguró el señor Wood. También este abogado de Djokovic aprovechó para criticar la hora a la que el ministro de Inmigración, Alex Hawke, ha tomado la decisión sobre la retirada del visado, que fue pues hoy viernes en Australia, también acá, pero faltando solo 2 días para iniciar el torneo. Abro comillas, estamos en esta situación por el tiempo que se ha tomado el ministro, aseguró el abogado, al tiempo que espera terminar con el caso el domingo antes del inicio del Open de Australia. Estamos preocupados por el tiempo para Djokovic, afirmó su abogado. Así que continúa la amenaza de deportación de Djokovic. El juez Kelly dejó entrever que podría retrasarse la orden de deportación para mañana a las 16
hora australiana, sería 1:30 de la mañana de Colombia, y confirma que Djokovic ha sido citado en el Ministerio de Inmigración para dar su versión tras esta segunda retirada del visado. Doctor Londoño, amigos oyentes, la novela de Djokovic parece estar llegando a su fin y con un final muy triste, porque esta vez, después de todo lo que se ha investigado, no creo que el número uno del mundo vaya a salir victorioso como sí lo fue el pasado lunes. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. ¿Qué tal el nivel de novelón que se está provocando por cuenta del caso de Novak Djokovic? Pues muy bien, en breve estará con nosotros al aire Andrés Forero, exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Centro Democrático, con quien vamos a hablar de estas últimas medidas que ha tomado la señora alcaldesa Claudia López. La primera de ellas, el tema del pico y placa todo el día. Lo segundo, obviamente, el tema de seguridad. Y lo tercero, la señora se puede gastar $500,000 en maquillaje. Pues muy bien, se lo vamos a preguntar a el doctor Andrés Forero. Ya regresamos. Con el crédito a toda máquina del Banco Agrario, moderniza tu maquinaria agropecuaria. En la hora de la verdad, 6 de la mañana, 32 minutos.